El sol brillaba demasiado para un planeta construido sobre secretos. El capitán Eric Valor se llevó la botella verde a los labios. Su brillo alienígena palpitaba suavemente entre sus dedos. No sabía qué era. Solo que no era agua, pero tenía un sabor eléctrico, como a peligro, como ella. Ella estaba a pocos metros, observándolo, con ardientes ojos violetas, su cabello verde y puntiagudo ondeando con la cálida brisa. La parte superior del bikini verde se adhería a su piel brillante como si tuviera vida propia. Esa es mi sangre, humano. Deja de beber, gritó. Pero él no se detuvo. Bebió más profundamente porque algo en su interior lo necesitaba. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. El cielo sobre Terra parecía vidrio derretido, suaves rosas y blancos abrasadores se difuminaban, mientras dos soles gemelos se ocultaban. En el horizonte, el capitán Eric Valor se movía lentamente por la árida selva, cada paso calculado, cada respiración superficial. Su uniforme caqui se le pegaba al cuerpo, empapado de sudor y polvo, medio desgarrado en el hombro, donde algo rápido y con garras lo había golpeado horas atrás. Tras él, toda comunicación estaba cortada. Los demás soldados habían desaparecido, o algo peor. Delante, solo el zumbido de insectos alienígenas y el gruñido sordo de maquinaria lejana. No debería haber sobrevivido al accidente. No debería haber bebido de esa cantimplora con agua de la campaña electoral. Y definitivamente no debería seguir en movimiento, pero lo hacía. Porque algo en este planeta se negaba a soltarlo. No se daba cuenta de que lo observaban. Desde lo alto de un puesto de avanzada en ruinas, parte piedra, parte cromo, ella permanecía de pie, con los brazos cruzados, con una expresión indescifrable. Sarya de la casa Lineari, sangre al trono de Valction. Guerrera de la cresta verde. Su piel brillaba como seda violeta mojada bajo la luz del sol. Su cabello, una corona verde puntiaguda, se agitaba con el viento y se ondeaba como un estandarte de guerra. Vestía una pequeña armadura, la justa para infundir miedo, un top de bikini verde hoja, hombreras militarizadas y sandalias de combate, hechas de piel de bestia. Y sin embargo, se mantenía erguida como si estuviera blindada con acero. Su mirada taladraba al humano. De abajo, el único que se atrevía a beber de la botella sagrada que había dejado para los caídos. Su sangre estaba en ese líquido, diluida, pero inconfundible. La sintió en el instante en que tocó su lengua, y la enfureció. Y sin embargo, la curiosidad punzaba la rabia como espinas en la seda. Los movimientos del humano eran demasiado firmes. Su aura pulsaba con la frecuencia de ella. Imposible. El ritual de unión requería intención, una mezcla ceremonial, guía. Y sin embargo, él bebió su sangre como si no fuera más que hidratación alienígena. Saltó silenciosamente desde el puesto de avanzada, aterrizando sobre la tierra suave como una sombra, apenas alterando el polvo. El tiempo de observar había terminado. Eric oyó el paso medio segundo demasiado tarde. Un destello, verde y violeta lo derribó contra él. Tierra, haciéndole caer la botella de la mano, mientras una hoja reflejaba la luz sobre su rostro. Rodó instintivamente, sujetando la muñeca de la alienígena y volteándola. Pero ella fue más rápida, girando las caderas y aprisionándolo de nuevo bajo ella. Sus rodillas se cerraron alrededor de sus costillas. Sus ojos se abrieron de par en par. De cerca, no era solo alienígena. Era deslumbrante. Su piel palpitaba levemente donde sus cuerpos se tocaban. Y su aroma, dioses,
Olía a fuego cítrico y calor de cobre. La miró, jadeando, con el corazón latiéndole con fuerza por la pelea, o por algo más. Te lo bebiste, gruñó ella, con la voz baja, vibrando en su garganta como el ronroneo de un gato, justo antes de atacar. No debías haberlo hecho. Era mío. Soy yo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le secaron. Sarja vio la confusión, el destello de deseo que intentaba no mostrar. Y eso la estremeció más que el choque de un barco. No era para ti, siseó ella. La sangre de Valctión no es algo que se ingiera a la ligera. Se adhiere. Cambia. No lo sabía, dijo él con voz ronca. Creí que era solo agua. Me estaba muriendo. Puede que aún te estés muriendo. Pero ella no movió la hoja. No lo mató. En cambio, su mano tembló donde sujetaba su collar, y un suave brillo comenzó a filtrarse de sus dedos a su piel, a su torrente sanguíneo. Lo sintió, el eco, la resonancia. Su sangre ahora corría por su cuerpo, y por eso, algo antiguo se agitó entre ellos, algo que ninguno de los dos había pedido. Se le cortó la respiración. No había querido esto, ni con él, ni con nadie. Su mano se alzó lentamente, rozando con los dedos su muñeca, no para luchar, solo para sentir. Él esperaba que ella lo golpeara por ello. No lo hizo. Apretó la mandíbula, pero le permitió que la tocara. La botella rodó cerca, el líquido aún brillando suavemente. En su interior. Sentí algo, murmuró. Cuando lo bebí, no solo fuerza. Fue como si pudiera sentirte. La voz de Sarja apenas se escapó de su garganta. Se suponía que no debía sentir nada. Sus miradas se cruzaron por un instante. La guerra, las reglas, la galaxia, nada de eso importaba. Solo el calor que crecía entre dos cuerpos unidos por el destino, la sangre y un error que sabía a tentación. Ella se puso de pie lentamente, dejándolo levantarse, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Lo has hecho. Tan algo tonto, dijo en voz baja. Y ahora ambos vamos a pagar las consecuencias. Eric se limpió la sangre de la mejilla y la miró a los ojos, con el pecho agitándose lentamente. Entonces, supongo que tendré que enseñarte a sobrevivir. Ella no sonrió, pero tampoco se alejó. Y así fue como empezó. Sarja caminó delante de él, con pasos ligeros a pesar de la tensión que palpitaba entre ellos. La botella ahora colgaba de su cintura como una señal de advertencia. Medio vacía, aún brillante, y demasiado peligrosa para dejarla atrás. Eric la siguió, con los sentidos agudizados de maneras que no podía explicar. El aire a su alrededor se sentía cargado, vivo, casi magnético. Cada vez que se acercaba demasiado, sentía un suave calor recorrerle la columna, como si su presencia se infiltrara en él y reescribiera las reglas de su cuerpo. No sabía a qué se refería con esas ataduras. Pero estaba empezando a siente la luz. Llegaron a un claro donde finos hilos de luz se filtraban a través de árboles con puntas cristalinas, proyectando reflejos, como espejos en el suelo. Sarja se detuvo en el centro y se giró para mirarlo. Lo observó fijamente durante un largo rato, con las manos a los costados, como si debatiera si volver a desenvainar su espada. Luego, en voz baja, dijo: «Quítate la camisa». Él parpadeó. «¿Qué? Necesito ver. ¿A dónde ha ido la sangre? Sí se está extendiendo. Necesito saber la profundidad del vínculo». Dudó un instante,
y luego obedeció. Lentamente, el uniforme caqui se desprendió de su piel sudorosa, revelando moretones, músculos y algo nuevo. Venas verdes que brillaban tenuemente bajo la superficie, extendiéndose desde su pecho como raíces alienígenas. Sarja contuvo el aliento. ¿Ya? Eric se miró. ¿Esto es normal? No hay nada normal en esto, susurró. Dio un paso adelante, sus dedos buscando su piel antes incluso de darse cuenta. Cuando lo tocó, fue como si la electricidad estática saltara entre ellos. Su mano fue instintivamente a su cintura, para sostenerla, sus rostros a centímetros de distancia, ambos respirando con más dificultad que antes. Sus palmas se deslizaron sobre su clavícula, sobre las venas. El brillo palpitó con más fuerza bajo su tacto, respondiendo como si la reconociera. Tu cuerpo lo está aceptando, murmuró. Demasiado rápido, demasiado fácil. Lo dices como si fuera algo malo. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. Lo es. Significa que puede que te haya llamado sin querer. Puede que no estés unido a mi sangre. Puede que estés unido a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Él no retrocedió. Y si eso es cierto, la voz de Sara se convirtió en un susurro. Entonces todo, de tu vida, tus decisiones, tus emociones, incluso tus instintos, empezarán a doblarse a mi alrededor. ¿Me deseas? Lo quieras o no. Eric exhaló. Lentamente, con voz ronca. Eso ya. Empezó en el momento en que te vi. Ella no lo besó. Todavía no. Pero su aliento rozó sus labios. Sus dedos se deslizaron por su nuca, y las venas brillantes se marcaron aún más en su pecho. Su cuerpo se inclinó hacia el suyo, apenas lo justo para tantear cuánto de él respondería, y la respuesta fue todo. Él, de repente, su cuerpo se tensó, se apartó bruscamente, entrecerrando los ojos, hacia la línea de árboles. No estamos solos. Eric se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Más de los tuyos? No, peor. De las sombras, emergieron bestias. Criaturas de 6 patas, con exoesqueletos de hueso negro y musgo rosa neón que se abría como trampas mecánicas. Cazadores de la jungla nativos de Tallera, criados para perseguir y matar todo lo que no perteneciera a su territorio. Sarja no dudó. Desenvainó su espada, todo su cuerpo brillando tenuemente, como si el vínculo también le infundiera energía. Quédate detrás de mí. Ni hablar. Eric gruñó, sacando el rifle de su espalda. Se quedó junto a ella, con el pecho aún desnudo, los ojos brillando más que nunca. No, sé qué me está pasando, pero, sea lo que sea, me hace más rápido. Más fuerte. Entonces demuéstralo. La bestia se abalanzó. Lo que siguió fue caos, calor y supervivencia. Eric se movía como un ser renacido, esquivando, atacando, su cuerpo, fluyendo al ritmo de ceras. Se movía entre los enemigos como una danza de espadas y gracia, mientras se la cubría con disparos certeros y brutales. Contraataques. No hablaron. No les hacía falta. Luchaban como una sola criatura partida en dos. Fluida. Letal. Ardiendo con algo más que adrenalina. Cuando la última bestia cayó, jadeando y herida, Eric retrocedió tambaleándose. Contra el árbol. Sangre. Parte suya. Parte ajena. Le manchaba el pecho. Sarja se acercó a él, salvaje y radiante, con el sudor perlando de su frente. Sin decir palabra, le tomó el rostro entre las manos y lo besó. Fue un beso crudo, furioso, feroz. Sus labios se estrellaron contra los de él como
castigo y alivio a la vez. Él respondió con la misma intensidad, sus manos deslizándose por su cintura, aferrándose a sus caderas como si fueran lo único real que quedaba en la galaxia. El beso se intensificó, se oscureció, dejando de ser una cuestión de curiosidad, para convertirse en una verdadera pasión. La atrajo hacia sí, sintiendo cada curva de su cuerpo presionarse contra el suyo. Ella se inclinó hacia su boca mientras el vínculo se reavivaba, envolviéndolos a ambos en calor y luz, y cuando finalmente se separó, sin aliento, dijo, «Esto va a destruirnos». Él la miró a los ojos, con las manos aún rodeando su espalda. «Entonces déjalo. Solo no te vayas». Otra vez. Por un segundo, pareció que iba a hacerlo. Luego apoyó la frente en su pecho y susurró, «No lo haré. No esta vez». No hablaron durante un largo rato. La tensión entre ellos no había disminuido. Se cernía en el aire, como una tormenta a punto de estallar de nuevo. Pero Sarja sabía lo que venía después. Había roto un código más antiguo que su corona, más antiguo que el mismo cielo de Telera. Un vínculo de sangre, sin ritual con un humano. Imperdonable. Y aún así, seguía de pie junto a él, con el hombro rozando el suyo, su piel aún brillando tenuemente por la conexión que se negaba a desvanecerse. Eric la miraba de reojo, no solo con deseo, aunque éste aún ardía en sus ojos, sino con algo más suave, algo peligroso. Afecto, tal vez incluso. Caminaron por el bosque de cristal en silencio. Cada árbol brillaba con la luz reflejada, cada raíz vibraba con la misma frecuencia que Sarja sentía en su pulso. El vínculo ya no era solo emocional. Era físico, vivo dentro de ambos. Susurraba cuando se tocaban, palpitaba cuando se alejaban demasiado, como un hilo invisible que atraía sus cuerpos. «Nos están siguiendo», dijo Sarja finalmente, con voz baja y aguda. «Algo sigue el rastro de sangre». Eric no la interrogó. Simplemente ajustó su rifle y asintió. Llegaron a una cresta con vistas a una amplia cuenca donde puestos de avanzada mecánicos parpadeaban en rojo a lo lejos. Tecnología Valktion escaneando en busca de señales de vida. Su gente había desplegado cazadores, no bestias, no exploradores, sino escuadrones de élite. «Saben», susurró ella, «del vínculo, de nosotros». Eric apretó la mandíbula. «¿Qué pasará si nos atrapan?» Ella lo miró. «Te diseccionarán. Me ejecutarán». Él la estudió durante un largo instante, luego dijo con calma, «Entonces no nos atraparán». Le tomó la mano, con naturalidad pero con seguridad, y ella se la permitió. Fue un gesto tan pequeño, pero en el momento en que sus dedos se tocaron, una oleada de calor los recorrió a ambos. Sus palmas brillaron levemente donde se unieron. A Sarja le picaba la respiración. «El vínculo se está fortaleciendo». «Yo también lo siento», dijo él en voz baja. «Te siento. Incluso cuando no quiero». Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se giró rápidamente. «Tenemos que ir bajo tierra». Una hora después, se deslizaron por la entrada de una cueva oculta tras un velo de enredaderas. Al principio era estrecha. Las paredes se cerraban, el aire era húmedo y denso. Pero a medida que descendían, el espacio se abrió a una oquedad esculpida por la naturaleza y el tiempo. Hongos luminiscentes florecían a lo largo de las paredes, proyectando una inquietante luz azul verdosa sobre su superficie. Sarja se detuvo cerca de una repisa de roca, pasando los dedos sobre el musgo. «Descansamos aquí. Nos iremos antes del amanecer». Eric se desplomó a su lado, con el pecho agitado, el sudor pegado a su cuerpo como una segunda piel. Intentó no mirarlo, pero el vínculo le impedía no sentir cada respiración que él tomaba.
Cada pulsación dolorosa de calor en su propio cuerpo se reflejaba en el de él. Él se recostó contra la roca y sostuvo su mirada. ¿Cuánto dura? Ella tragó el vínculo. Sí. Sus ojos se posaron en su pecho, luego en sus venas brillantes. Si no lo cortamos para siempre. Una pausa, luego una sonrisa baja y peligrosa, se dibujó en sus labios. Bien. Ella parpadeó. No. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí. Él extendió la mano hacia su muñeca, y de nuevo, ella no lo detuvo. Su pulgar recorrió lentamente, con reverencia, su piel brillante. Significa que nunca podré sacarte de mi cabeza. Y tú tampoco podrás olvidarme. ¿Crees que eso es romántico? Creo que es cierto. Ella exhaló temblorosamente, con el pulso acelerado. La cueva se sentía más caliente, más pequeña. Sus placas de armadura le apretaban de repente. No deberías desear esto, dijo en voz baja. Esto te arruinará todo. Él se inclinó hacia ella, despacio, deliberadamente. Ya lo has hecho. Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez más despacio, con menos pasión, con más dolor. Una necesidad que brotaba de la médula. Su cuerpo se plegó contra el de él, piel contra piel, sus corazones latiendo como tambores de guerra. Se deslizó sobre su regazo, a horcajadas sobre él, y sus manos encontraron su cintura como si pertenecieran allí. El vínculo se reavivó, ardiente y absorbente, y algo cambió en su interior. No era solo deseo, era aceptación. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y temblando, ella apoyó la frente contra la de él. Si seguimos así, susurró, no habrá vuelta atrás. Él cerró los ojos. Ya no la hay. De repente, la cueva tembló. Una vibración recorrió el suelo como un latido de la tierra misma. Sarja se puso tensa, poniéndose de pie al instante. Escáneres, están cerca. Eric también se puso de pie, con el rifle listo. Opciones. Hay un antiguo santuario en las profundidades de este sistema. Custodiado, prohibido. Pero si llegamos, podemos desaparecer. Quizás. Su voz se volvió urgente. O encontramos respuestas. Él asintió una vez. Entonces huimos. Mientras se adentraban en el sistema de cavernas, Sarja lanzó una última mirada al lugar donde lo había besado, tocado, casi perdido en él. Y ella sabía que esto ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de algo mucho más importante. Más antiguo. Mucho más peligroso. Se trataba de un vínculo irrompible y del fuego que lo acompañaba. Los túneles se estrecharon de nuevo, guiándolos hacia abajo, como venas, hacia un corazón que ninguno de los dos había visto, solo del que habían oído hablar. En susurros sagrados. Sarja se movía. Rápidamente ahora. Su cabello verde estaba húmedo de sudor, la espada desenvainada, pero temblaba levemente. No por miedo, sino por la proximidad. Cuanto más profundo se adentraban, más fuerte se volvía él. Vínculo que los unía. Eric podía sentir el latido de su corazón antes de oírlo. Podía percibir su mirada antes de que ella se girara. Cada movimiento que hacían parecía reflejar al otro, como dos cuerpos, atraídos por una gravedad invisible. Emergieron en una caverna distinta a las demás. Enorme, circular, con sus paredes revestidas de glifos latentes que palpitaban levemente cuando Seria dio un paso al frente. En el centro se alzaba un monolito de piedra negra veteada, de luz, y junto a él, un estanque poco profundo, que reflejaba solo lo que habitaba en el interior del alma. Sarja no habló. Se acercó al monolito y apoyó la palma de la mano contra él. Los glifos despertaron en un estallido de llama esmeralda que se extendía por las paredes como enredaderas de luz. Nos reconoce,
dijo en voz baja, Aruk. ¿El vínculo? Preguntó Eric, poniéndose a su lado. Ella asintió lentamente. Este lugar fue construido para parejas unidas. Un refugio para los gobernantes valianos y sus elegidos. Ningún forastero lo ha hecho jamás. Se interrumpió. La piedra bajo sus pies comenzó a brillar. Y en ese instante, el vínculo se intensificó. Sarya se tambaleó, llevándose la mano al pecho. Nos está atrayendo, jadeó. Nos exige más. Eric dio un paso al frente y la sostuvo en sus brazos. Su piel ardía bajo su tacto. Pero él no la soltó. No podía. La energía entre ellos ya no era solo una metáfora. Estaba viva, tangible, palpitando entre sus cuerpos como un segundo latido compartido. Sus ojos se encontraron, su respiración se entrecortó. Eric, susurró. Si dejamos que esto suceda aquí, en este lugar, lo sellará todo. No hay vuelta atrás. Él no respondió con palabras. Simplemente apoyó su frente contra la de ella y susurró contra sus labios. Entonces déjalo. Ella lo besó, y esta vez no hubo contención. Sarya lo empujó hacia atrás hasta que chocó contra la pared de la caverna. Ya sin camisa, sus manos recorrían su pecho como si necesitara sentir cada centímetro del humano que se había convertido en parte de ella. Él gruñó en voz baja, la sujetó por las caderas y la atrajo hacia sí. Sus bocas se encontraron en un ritmo lento y devorador. La parte superior de su bikini verde cayó al suelo como si nunca hubiera pertenecido entre ellos. El monolito resplandeció. Los glifos a su alrededor ardieron con más intensidad. Sus cuerpos se movieron con una desesperación y una entrega que se fundían. Sus prendas de sudor, empapadas, brillaban bajo la luz sagrada. Cada curva, cada respiración, cada suave sonido de sus labios se grababa en la memoria del santuario. Como si las paredes aprendieran su forma, su ritmo, su vínculo. Ella gimió su nombre, pero sonó como algo más profundo, como si nombrara una parte de sí misma cuya existencia desconocía. Eric besó el lugar justo debajo de su mandíbula, donde su pulso se desbordaba como alas, y sintió como sus piernas se apretaban alrededor de su cintura. Ya no era solo deseo. Era fusión. Ella jadeó cuando la luz fluyó de su pecho al de él. Y por un segundo, solo uno, Eric vio algo que no era real. Un recuerdo que no era suyo. Una mujer, con los ojos de cera, de pie sobre un trono de cristal, con un humano a su lado. Ambos irradiaban un brillo con el mismo vínculo, y tras ellos se libraba una guerra que desgarraba las estrellas. Él se estremeció, jadeando. Sarya temblaba en sus brazos. Tú también lo viste, susurró. Él asintió. Eso no fue un sueño. No, esa fue la última pareja vinculada. Su voz tembló. Intentaron unificar a nuestra especie y fueron destruidos. Por ello, el silencio se hizo más denso a su alrededor. El brillo de sus cuerpos se desvaneció, hasta convertirse en un tenue resplandor. Pero nosotros no somos ellos, dijo Eric finalmente, apretando su mano. No buscamos la paz por reyes ni coronas. Lo hacemos porque no teníamos otra opción y la convertimos en algo real. Ella lo miró fijamente, lo miró de verdad, y por primera vez sus ojos se llenaron de algo más que lujuria, más que deber. Fe. Te creo, dijo, casi temerosa de decirlo en voz alta. Pero era demasiado tarde. Desde la entrada de la caverna, un agudo chillido resonó, un sonido que no era ni natural ni mecánico. Los glifos de la pared parpadearon presas del pánico. Sarya giró hacia el sonido, buscando su espada. Eric cargó su rifle con un movimiento fluido. Las sombras a su alrededor temblaron. Algo se acerca. Parece que no somos los únicos que hemos encontrado este lugar, murmuró. Sarya asintió con gesto sombrío. Entonces lo protegemos. Nos protegemos.
Se quedaron uno al lado del otro mientras el rugido se hacía más fuerte, su vínculo aún ardiendo entre ellos, listos para la guerra. El santuario tembló a su alrededor. Lo que fuera que hubiera entrado en la caverna no era sutil. Llegó como una tormenta hecha forma, todo metal chirriante y garras afiladas. Los glifos parpadeaban frenéticamente, reaccionando a la presencia de algo corrompido. Eric y Sarja se movían al unísono. Sin órdenes, sin titubear. Ella desenvainó su espada. Él la encendió. Es un rifle. Y cuando las sombras se resolvieron, en formas, altas bestias encorvadas, semiorgánicas, envueltas en armadura de reflexión negra, no se inmutaron. Exiliados, dijo Sera, con voz sombría. Viejas máquinas de guerra reprogramadas. Para cazar parejas unidas. Qué poético, murmuró Eric. Nos enamoramos y la galaxia envía monstruos. No están aquí para matarnos, añadió ella, con la mirada penetrante. Están aquí para aniquilarnos. El primero se abalanzó. Se movían como uno solo. Espada y blaster, pulso y precisión. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de desafío. Sus cuerpos aún conservaban el calor de su unión y el vínculo. Entre ellos se había asentado en algo firme y palpitante bajo la piel. Cada vez que Eric disparaba, Sarja le cubría el flanco. Cada vez que ella se abalanzaba, él atraía la atención de sus enemigos. Sus movimientos eran ahora íntimos, familiares, practicados, unidos. Pero el santuario no había sido construido para la guerra. La estructura comenzó a fracturarse, las piedras se partieron, las antiguas vetas de cristal se agrietaron. El monolito en el centro brillaba con desesperación, como si les suplicara que escaparan. Demasiados, jadeó Eric, esquivando un golpe que desgarró la piedra tras él. Sarja giró y cortó a dos de las criaturas, con los ojos ardiendo. No podemos permitir que destruyan este lugar. Guarda la memoria. El origen del vínculo. Otra bestia atacó a Eric por la espalda. Cayó al suelo, con fuerza, los rifles resbalando fuera de su alcance. La cosa lo inmovilizó, clavándole las garras en el pecho. Sus mandíbulas mecánicas se abrieron. Un grito rasgó el aire. Sara se lanzó a través de la caverna, espada en mano. Golpeó con tal fuerza que su arma se hizo añicos, pero el monstruo cayó, decapitado. Se arrodilló junto a Eric, con la respiración entrecortada. ¿Estás bien?, susurró. Él asintió lentamente, con sangre en el labio. Más o menos. Su mano presionó su pecho. Una luz verde floreció bajo su tacto. La herida comenzó a cerrarse. Él le sujetó la muñeca, mirándola fijamente. Saria, dijo en voz baja, sin aliento. Me has salvado otra vez. Esta vez, susurró. Importa. Tras ellos, los monstruos restantes se reagruparon, gruñendo. Sarja miró al monolito. Lo usamos, dijo. Eric parpadeó. ¿Qué? El santuario se está muriendo. No, nos está respondiendo. Si permitimos que el vínculo se forme por completo, totalmente, podría hacer más que curar. Podría proteger. Él la miró detenidamente. El sudor perlaba su clavícula, su piel violeta brillando débilmente bajo la luz parpadeante. Una mujer, nacida para gobernar un mundo que odiaba la debilidad, y le estaba ofreciendo todo. ¿Y si nos mata?, preguntó él. Ella se inclinó hacia él. Entonces moriremos. Juntos. Como uno solo, dijeron. Juntos, se acercaron al monolito, con las manos entrelazadas.
Se iluminó como un sol, proyectando un pulso cegador a través de la caverna. Las criaturas se congelaron, aullando. El aire se resquebrajó. Eric sintió como su cuerpo entero se deshacía y se reformaba en su presencia, como si el universo mismo se plegara alrededor de su vínculo. Luego, silencio. Cuando la luz se desvaneció, los monstruos habían desaparecido. El santuario estaba en calma. Se quedaron en el centro, la piel brillando, el pecho elevándose lentamente. Algo había cambiado. No solo el vínculo, ellos, juntos. Más tarde, bajo el nuevo amanecer, fuera del santuario, se detuvieron en una cresta con vistas a lo que quedaba de la jungla. Sarya solo llevaba una capa sobre los hombros, la piel aún brillando tenuemente. Eric se sentó a su lado, con la mano entrelazada con la de ella. Sus ojos ya no eran azules, brillaban con una luz verde, una mezcla de humano y Vectión. Pensé que moriríamos allí, dijo en voz baja. Lo hicimos, respondió ella. Las versiones de nosotros, que tenían miedo. Permanecieron en silencio. Un momento más. Luego ella se volvió hacia él. No sé qué va a pasar ahora. Mi gente jamás lo aceptará. Los humanos tampoco lo entenderán. Él asintió. Entonces dejamos de pedir permiso. Ella sonrió, se inclinó y lo besó de nuevo, pero esta vez con más suavidad, como si lo reclamara no como soldado ni como salvador, sino como su igual, su compañero. Pasaron las semanas. En secreto, comenzaron a reunir a los marginados, humanos varados, volus rechazados, híbridos nacidos de ambos y de ninguno. El santuario permaneció protegido, pero ya no oculto. Se convirtió en algo nuevo, un hogar. Su vínculo, antes temido, se convirtió en leyenda, y su amor sobrevivió a la guerra, a las especies y a la sangre. Porque lo que comenzó con una botella, un error y un grito, se convirtió en el fuego que reescribió las estrellas. Él bebió su sangre. La sintió dentro de sí. Ahora son perseguidos por ambas especies porque su vínculo nunca debió existir. Pero lo que comenzó un error podría salvar dos mundos. Mira hasta el final. Porque este amor es más que simple supervivencia.